Pachuca, el viernes y sábado predicando en una conferencia para educadores, para familias que educan en el hogar. Y queremos darles muchas gracias a todos los que oraron por nosotros, a todos los que nos escribieron durante los días, a todos los que estuvieron pendientes de lo que estábamos haciendo en el ministerio. Y quisiera darles un resumen, porque fueron unos días de mucho aprendizaje para nosotros. La familia que nos hospedó, hay varias lecciones que yo aprendí de este viaje, pero quiero dar algunas de esas lecciones. La familia que nos hospedó me recibieron y me dijeron que eran una familia autosustentable. Yo no sabía a qué se estaban refiriendo. Yo dije, pues todos trabajan, fue lo que pensé, ¿verdad? Trabaja desde el papá, la mamá Pero después entendí que era autosustentable, ¿no? Nos ofrecían té de menta con anís, nosotros decíamos sí, y ellos salían a su patio por menta y por anís. Nos ofrecían té de hierbabuena con hierba santa, y ellos salían por la hierbabuena y la hierba santa y la ponían en sus ollas. Siembran maíz, siembran kiwi, siembran duraznos, siembran manzanas, y siembran un montón de cosas. Llegar a su casa es como llegar a una parcela, o en tiempo de lluvia eso debe ser llegar como a una selva. Eso debe de parecerse a eso. Entonces, primera lección que aprendí: cuando nosotros como iglesia somos sede de algo para una conferencia y pedimos a usted que hospede, déjame le digo cuál es la mayor traba que mucha gente pone. Es que mi baño está mal, es que no tengo una segunda cama, es que no tengo que ofrecer. Entonces yo quiero decirle algo, que esa familia me enseñó una gran lección: damos lo que tenemos. ¿Ok? Damos lo que tenemos. El padre de esa familia me hizo una pregunta la primera noche que llegamos y me dice: ¿comes de todo o tienes alguna restricción? Y yo volteé y le dije: nosotros vamos a comer lo que ustedes comen. Y la hija mayor se empezó a reír. Yo no sabía lo que me estaba metiendo. Ella se empezó a reír cuando yo dije: lo que ustedes coman yo voy a comer, ¿verdad? Y al día siguiente en la mañana le pregunté que si por qué se había reído, y ella me dice: es que mis papás comen raro. Comen poca carne, comen poco pollo. Creo que está tratando de eliminar la carne. Bueno, era lo más parecido a un vegetariano o hasta un vegano. Entonces ahí estuvimos 2 días y aprendimos mucho de esta familia. Ellos, sin saberlos, nos enseñaron mucho. Entonces mi lección número 1 que quiero dejarte es que en algún momento, cuando tenemos que recibir a gente, no pongas trabas para hospedar. Da lo que tienes. Tienes una recámara con un catre, eso ofrece. Les vas a dar huevos con algo las 3 horas de la comida, eso ofrece. No tenemos que impresionar a nadie cuando hospedamos. Aunque déjame te doy esta lección: esa familia nos impresionó en muchas cosas sin que ellos supieran que nos estaban impresionando. Lección número 2: conocí a una familia de misioneros en Turquía y nos dieron un aventón en cierto momento de la reunión. 7 años en Turquía como misioneros. Y la pregunta inmediata surge: ¿cuántos has alcanzado para Cristo? Y entonces la señora contestó y dijo: unas semanas antes de salir. Escúchalo bien. Unas semanas antes de salir hemos bautizado a la primera alma ganada en 7 años como misioneros en Turquía. Lección número 2: ¿qué estás dispuesto a invertir para alcanzar a otros para Cristo? Lección número 3: estaba predicando un mensaje el sábado en la mañana sobre los fundamentos para educar en el hogar. Vi llegar a un matrimonio a esa sesión y ellos vinieron y se sentaron exactamente frente a mí. Estuvieron ahí muy atentos durante toda esa hora. Al final de esa sesión salí y estaba buscando algo para tomar en la parte detrás del auditorio. Y ellos me alcanzaron y ellos me dijeron lo siguiente: supimos de esta conferencia el día de ayer por internet, venimos porque hace algunas semanas Dios ha inquietado nuestro corazón para educar en el hogar. Y si esto es solo lo que venimos a escuchar, cuando tú estabas orando, hemos tomado la decisión que nuestra única hija no regresará
la escuela pública el próximo mes de agosto. Nos quedaremos con ella en casa y la educaremos en el hogar. Si tan solo a eso fui, yo ya me sentía bien remunerado por Dios. Pero curiosamente yo tenía que llegar esa noche a Querétaro, Fernando, mi hermano mayor, me estaba esperando en Querétaro, y esa mañana teníamos que hacer el traslado en avión, pero esa mañana yo había orado y había dicho al Señor, mándame un ride a Querétaro. Y entonces estaba platicando conmigo esta familia y me estaban diciendo acerca de que habían tomado la decisión de educar en casa. Mira, pues qué bien, te animo, te aliento. Oye, ¿y de dónde son? Les digo, Dios me dice, somos de San Juan, del río Querétaro. Ah, Querétaro, les digo, yo voy a Querétaro esta tarde. Y entonces él me dice, dame el privilegio de poder reenviarte a Querétaro. ¿Qué tanto te voy a desviar? Le digo, yo te hice 60 kilómetros entre llevarte y regresar a mi casa, pero va a ser un placer para nosotros darte este raite. Así que conseguimos, Dios nos mandó en su soberanía ese raite y ellos tomaron la decisión de educar en el hogar. Pero mientras íbamos manejando, ellos me hablaron del ministerio que están realizando para el Señor. Hacen misiones en varios estados de la República y hacen brigadas, llevan doctores y dentistas a lugares muy pobres donde esto es necesario. Y yo le hice la pregunta, ¿cómo sostienes tu ministerio? Y él me dijo, es muy sencillo, yo trabajo, gano dinero y todas mis utilidades van al ministerio. Entonces es la tercera o la cuarta. La tercera lección que yo aprendí es, ¿qué tan dispuestos estamos a invertir nuestro dinero en la obra del reino? Es decir, para hacer misiones. Hay gente que de repente dice, no, a mí no me sobra el dinero como para andar de misionero. Bueno, aquí tenemos a Javier y Rubí, hacedores de carpa, trabajan y todo su dinero, en vez de pensar en vacaciones, en una mejor casa o en mejor ropa, pues están invirtiendo en la obra. Hubo una persona que nos impresionó. Mientras estaba subiendo las maletas al carro de Javier y Rubí, una señora se nos acercó llorando. Yo la había visto en un sitio donde vendían libros. Ella había venido a vender libros a esta conferencia como una expositora de libros. Y ella se acercó a nosotros llorando y nos dijo lo siguiente: yo pensé que venían a una venta más. Pero mientras tú predicabas esta tarde, he tomado la decisión de que mis 4 hijos varones no regresarán a la escuela pública el próximo mes de agosto. Su padre y yo tomaremos el rol de protagonistas para educarlos en el hogar. Estaba llorando literalmente y mostrándonos cómo es que Dios la había tocado durante esa sesión. Y Paola estuvo más cerca de ella porque en ese momento otras personas se acercaron conmigo. Cuando veo todo eso, entiendo que detrás de mí había muchos de ustedes orando por mí. Era un viaje que originalmente sabía que Dios estaba en él, porque Dios de alguna manera había dado muchas evidencias de que estaba detrás de él. El día que llegué y me había despertado y estaba tratando de ponerme al corriente en mis correos electrónicos, había un correo allí que no sabía de quién venía. Abrí ese correo y era un pastor de Ciudad Obregón, Sonora, diciéndome: la madrugada de ese día hemos decidido que mis 2 hijos no regresarán a la escuela pública, y el primer nombre que ha venido a mí para buscar ayuda eres tú. ¿Pudieras ayudarme a que mis hijos no regresaran a la escuela y pudieras ayudarme a implementar este programa en el hogar? No terminaba, escúchame bien, no terminaba de leer este correo cuando mi celular sonó. Era un pastor de Mazatlán, amigo mío. Él me dijo: ¿cómo te fue en Pachuca? Estuvimos orando por ti el fin de semana pasado, mi esposa y yo, y estuvimos siguiéndote en las conferencias en vivo mientras tú predicabas. Yo le di mi experiencia y él es la persona de quien yo les he hablado, y él dirige el Niños en el Estado.
pasado. Y él me dice: Dios ha puesto en mi corazón una carga muy grande por ti, por lo que estás haciendo, y quiero invitarte a Mazatlán. Me dice, vamos a tener una reunión en los próximos meses, los 5 comités de las ciudades donde tenemos entre niños. Y él me dijo: quiero donar 1 hora por día para que tú vengas y compartas a los 50 pastores del estado que vamos a estar aquí sobre educación en el hogar. No solo esto, me dice, quiero que repitas esta misma intervención que tendrás en Sinaloa, quiero que lo repitas en Baja California Sur, en Sonora, en Durango, en Chihuahua y en Nayarit. Y entonces yo entendí por qué Dios me había permitido ir a esto. Y quiero estar tan agradecido con usted y por todas sus oraciones por eso. Dios está tejiendo un bordado que no asimilo y no entiendo completamente. Ustedes se han involucrado en él, yo estoy involucrado en él, nosotros estamos involucrados en él. Y damos gracias a Dios por todo eso. El día de ayer, hace unos minutos me daban ese testimonio, el día de ayer alguien en la prisión de mujeres nos pidió ayuda espiritual, y el día de ayer una persona de esta congregación estuvo ahí y iba por una persona y terminó ministrando a 13 mujeres. Dios está en el asunto. Y sigo haciendo una oración basada en Lucas 10:2. La mies es mucha, los obreros son pocos, por eso tenemos que orar por más obreros a la mies. Y voy a decir algo que está en todo mi corazón: la mesa está servida, el mantel es largo, y tú sabes si te acercas a comer, tú sabes si te acercas a la mesa o te quedas solamente como un espectador viendo de afuera. Dios está en el asunto. ¿Lo crees? Bueno, esos poquitos que lo creen, entonces oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque en todo esto que he compartido con tus hijos de esta mañana, sé que tú estás. Gracias por la extensión de tu reino en este tiempo. Gracias por esas mujeres en la prisión del día de ayer. Gracias por la obra que se está levantando en el Colorado. Gracias por la obra que se está levantando en Nuevo Horizonte. Gracias por la obra que se está levantando en Ferrucía. Gracias porque nos permites, a pesar de todas nuestras faltas, nuestras fallas y nuestros pecados, nos permites ser vasos utilizables por ti. Te damos gracias por ello y pedimos tu autoridad, tu denuedo y tu gracia para seguir haciendo tu obra en este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos diste a Paola y a mí la semana pasada de poder estar en esta conferencia, de poder ser de bendición y poder ser bendecidos también por los hermanos a los que escuchamos y los testimonios que vimos en la vida de toda esta gente. Señor, todas las personas de las que yo he hablado en esta mañana sin saberlo han impresionado, han impactado y han bendecido nuestras vidas en gran manera y nos han retado y nos han desafiado a ir adelante en tu obra. Entonces pedimos que en todo este proceso tú nos bendigas y tú nos guardes en tu mano poderosa. Abre nuestro entendimiento al ir a tu palabra esta mañana. En Cristo Jesús oramos. La carta que nos ha tomado el mayor tiempo durante este año a considerar. Vamos a iniciar el capítulo final de esta carta y estaremos aquí 5 o 6 semanas en este capítulo. Nuevamente Juan, fiel a su estilo literario en esta carta particular, regresa a temas que ya ha tocado anteriormente. Por lo menos esta semana consideraremos 2 temas que él ya ha tocado en el contexto general de la carta: el nuevo nacimiento y el amor. Estos 2 temas que han sido repetitivos en la carta de Juan, hoy nuevamente surgen o vuelven a salir en estos versículos, y hoy quisiéramos considerar estos versículos a la luz de este
experiencia que nosotros los discípulos podemos tener, experimentando gozo al obedecer a Dios en lo que Él nos demanda. Entonces, acompáñenme por favor en su Biblia a 1 Juan 5. Y aunque hoy solamente voy a examinar los primeros 3 versos, vamos leyendo hasta el verso 5. Aquí está la idea general de este pasaje. 1 Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Diga conmigo, nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay unas verdades increíbles en este pasaje, pero solamente consideraré hasta el versículo 3 esta mañana y la semana próxima versos 4 y 5. El mensaje que Juan está escribiendo prioritariamente en este pasaje es aquellos que han creído en el mensaje de Jesús. ¿Cómo es que Juan llama a aquellos que han creído ya en el mensaje de Jesús, que tienen la certeza, que tienen la garantía de que han pasado de muerte a vida? Bueno, el pasaje los llama y los señala como que han nacido de Dios. Este es un sinónimo a haber nacido de nuevo. Significa idénticamente lo mismo. Ser nacido de Dios o haber nacido de nuevo significa lo mismo. En este último capítulo Juan nos habla acerca de cuáles son las actitudes y los comportamientos de alguien que ha nacido de nuevo. Los 5 versículos que hemos leído nos señalan 4 actitudes que un nacido de nuevo tiene, y hoy solo veremos 3, pero un nacido de nuevo cree, un nacido de nuevo ama, un nacido de nuevo obedece y un nacido de nuevo vence al mundo. ¿Qué hace un nacido de nuevo? Cree, ama, obedece y vence al mundo. Entonces permíteme enfatizar esta mañana en las 3 primeras. Los que hemos nacido de nuevo, creemos, amamos y obedecemos. Esta es la realidad. Observa que Juan llama a esos que han nacido de nuevo, Juan los llama vencedores. Hemos visto cómo es que Juan ha venido teniendo algunos calificativos para los que nacen de nuevo. Los ha llamado hijitos, los ha llamado amados. En una sola ocasión de la carta los ha llamado hermanos. Cuando habla de que por este evangelio, por esta fe, iban a ser perseguidos, Juan no los llama amados ni hijitos, Juan los llama hermanos, diciendo: yo estoy con ustedes, hombro con hombro y codo con codo. En esta ocasión, Juan llama a los que han nacido de nuevo vencedores. Observen que el Nuevo Testamento una y otra vez nos desafía de una u otra manera, en cierta o cual palabra, pero el Nuevo Testamento nos desafía a vivir la vida cristiana de una manera victoriosa. Ahora me parece interesante ver que de las 24 veces que la expresión vencedores aparece en la Biblia, de las 24 veces que la expresión señalando a un hijo de Dios como vencedor aparece en el Nuevo Testamento, corrijo, en el Nuevo Testamento, de esas 24 ocasiones, el apóstol Juan es quien más usa esta expresión y la usa 21 veces. Lo repito, de las 24 ocasiones que la expresión vencedores aparece en el Nuevo Testamento, señalando o calificando a los hijos de Dios, de esas 24 veces Juan utiliza esas palabras 21 veces para señalar a alguien que ha nacido de nuevo. Ustedes, quizás la más famosa es aquella de Pablo a los Romanos, cuando dice que somos más que vencedores por medio de Cristo o a través de aquel que nos llamó. Ese es un pasaje muy conocido para nosotros. Entonces,
quiero que vean cómo en este pasaje se entretejen tres grandes virtudes de un creyente. Por un lado la fe, por otro lado la obediencia y por otro lado el amor. Temas que son recurrentes en esta carta y que hoy nuevamente Juan nos enfatiza estas evidencias del nuevo nacimiento. Entonces, permíteme llegar a la primera evidencia de que alguien ha nacido de nuevo en este pasaje. Número 1, creer que Jesús es el Cristo. Alguien que ha nacido de nuevo ha hecho o tiene esta acción, ha creído que Jesús es el Cristo. Ya lo leímos ahí en el verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Jesús es el Cristo. No dice Mahoma es el Cristo, no dice Buda es el Cristo, no dice ninguno de los santos de América Latina es el Cristo, no dicen eso. Dice que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Casi todas las personas en este mundo en el que vivimos dicen creer en Dios. Si usted sale a la calle, va a un hospital, va a una escuela, va a un lugar público y le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Cuál cree que es la respuesta? La mayoría dice sí. Por ahí te vas a encontrar a alguien que cree ser ateo o que dice que es ateo y te va a decir, yo no creo en Cristo, gracias a Dios. La lucha es que realmente casi todas las personas dicen creer en Dios, pero vivimos en un mundo que está tan alejado de Dios. Y cuando alguien dice creer en Dios, nosotros que creemos en el Dios de la Biblia, haríamos bien en preguntar, ¿en qué Dios crees? ¿Crees en Dios? Sí, claro, yo soy Dios, yo soy un seguidor de Dios. ¿De qué Dios? Que vivimos en un mundo lleno de dioses, lleno de deidades, y la Biblia aquí nos está aclarando que cree que Jesús es el Cristo. Lo primero que hay que hacer entonces para nacer de nuevo es creer que Jesús es el Mesías, es el ungido. Estos son sinónimos. La palabra Cristo es una palabra que significaba Mesías o ungido. ¿Ungido para qué? Ungido para salvarnos, para rescatarnos, para liberarnos. Entonces, lo primero que una persona debe creer para tener la salvación es que Jesús es el Cristo. Es que Jesús vino a este mundo calificado por Dios para rescatarnos, para salvarnos. Es increíble que tú pudieras preguntar, hacer esta misma pregunta, ¿crees en Dios? Y hoy mucha gente te pudiera decir, pues voy a la iglesia. Esa es una respuesta negativa. Pudieras preguntar, ¿crees en Dios? Y alguien te pudiera decir, pues leo la Biblia de vez en vez. Pudieras preguntar, ¿crees en Dios? Alguien pudiera contestarte, pues tengo unos amigos cristianos bien buena onda, que cuando yo estoy en un problema oran por mí. Escúchenmelo bien, eso no es creer que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, a esa persona no podemos llamarla nacido de Dios. Cuando alguien ha creído en este Mesías, en este Cristo o en este ungido, este pasaje conecta algo increíble. Comienza a desarrollar un amor muy especial por Dios. Cuando alguien nace de nuevo verdaderamente, comienza a amar a Dios como nunca antes lo había hecho, como nunca antes ni siquiera lo había imaginado o en su mente lo había racionalizado. Comienza a amar a Dios. Pero ¿a qué se refiere Juan en este pasaje en particular cuando dice que necesitamos creer? El verbo o la acción de creer en el original significa tener una fe continua. Tener una fe continua. Es nacido de Dios todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Todo aquel que tiene una fe continua. Una fe continua. Esta fe continua no solo es la emoción de un momento, no solo es la emoción de creer de forma inicial en el Evangelio. El gran daño del evangelicalismo del siglo XXI es promover una falsa fe, es promover un falso evangelio donde tuviste
dice una palabra a lo mejor de ánimo, de motivación para la gente y terminas con una frase así: y ahora todo el que quiera recibir a Cristo pase acá, vamos a repetir una oración conmigo y usted va a ser salvo. Eso pudiera ser una fe manipulada, pudiera ser una fe motivada por alguien. Mucha de esa gente, de acuerdo a las estadísticas que los mismos evangélicos hacen, mucha de esa gente se irá a casa con una falsa seguridad de la salvación. Dirán: no tengo que hacer nada más, tengo mi visa para ir al cielo, no tengo que hacer absolutamente nada más. Eso es una fe inicial, motivada o manipulada por alguien. No tiene nada que ver con esa expresión que Juan está diciendo aquí: cree que Jesús es el Cristo. Es decir, permanece creyendo. El día que creyó en el Evangelio dijo sí, al día siguiente dijo sí creo, en 3 años dice sí estoy creyendo, en 20 años dice sí creo, en 30 años dice sí creo. Es una fe continua, es una fe que permanece a través de la enfermedad, permanece a través de la tormenta, permanece a través de la bonanza, permanece a través de los momentos buenos como de los malos de la vida. Literalmente es una vida dedicada o consagrada a caminar aquí en la tierra, como nos dice la Biblia, como peregrinos y extranjeros, sabiendo que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está allá en los cielos. ¿Cómo hacemos para que eso suceda? ¿Cómo es que una persona que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha creído inicialmente, que desea con todo su corazón amar a Dios, continuar en ese transitar, en ese caminar de la vida con el Señor, cómo le hacemos para que eso suceda? Escuchen lo que el autor a los Hebreos, en lo que es quizás uno de los pasajes más aclaradores de esta situación, nos escribe ahí en el verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Diga conmigo esta primera expresión: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo le hace una persona que cree, pero que su fe es una fe continua, es una fe que permanece a través de las tormentas de la vida? ¿Cómo le hace para mantenerse en esa fe creciente, en esa fe que va floreciendo a través de los retos de la vida? Pone sus ojos en Jesús. ¿Sabes cuánta gente hoy en día está poniendo sus ojos en el pastor? Está poniendo los ojos en la iglesia, está poniendo los ojos en la denominación a la que pertenecen o en la organización a la que pertenecen, y han desviado su mirada de poner sus ojos de Jesús. ¿Por qué tenemos estos creyentes, o que parecen ser creyentes, que suben y bajan como el yoyo, que a veces están y no están en la vida espiritual, que a veces están pareciendo muy florecientes, pero a veces parece que el otoño les llegó y el otoño les está permaneciendo por años? Muy posiblemente el error es que sus ojos no están en aquel que el autor a los Hebreos dice es el autor y consumador de la fe. Mira, solo cuando tú y yo meditamos en el gran amor que Dios manifestó a nuestras vidas a través del sacrificio de Jesús, es que podemos verdaderamente permanecer creyendo. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Y observen lo que el énfasis de Jesús: y habéis creído que yo salí de Dios. La clave para entender el Evangelio de Juan es esta: Dios había enviado a Jesús a morir por nosotros. Y cuando Jesús está despidiendo de los suyos, dice:
discípulos de Jesús, somos enviados por Jesús en esta misma carga, en esta misma pasión del corazón de Dios, de saber que una vez que has creído en el Evangelio, una vez que hemos nacido de nuevo, ese regalo que Dios te otorgó, ese regalo que Dios te dio, no es para que lo mantengas contigo, es para que lo compartas. Y mientras más compartimos lo que Dios nos ha dado, sea una palabra de aliento, sea una palabra de edificación, sea una palabra de exhortación, sea un llamado a la salvación, sea un llamado a tener pacto con Dios en alguna área de nuestras vidas, a tener una consagración con Dios en alguna área de nuestras vidas. Mientras más damos lo que hemos recibido, nosotros nuevamente estamos siendo refrescados en el llamado y en la gracia que Dios nos ha dado para esto. Entonces dijo Jesús: los que habéis creído que yo salí de Dios. Y el apóstol Pedro años más tarde escribió: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Fíjense con qué: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Observen lo enfático que Pedro era en este pasaje. Está escribiendo a estos hermanos cuando está escribiendo su primer carta: a quien amáis sin haberlo visto. Ahora recuerda que Pedro fue un seguidor de Cristo, del Hijo de Dios aquí en la tierra, fue un discípulo. Él sí lo había visto, él sí lo había oído, él sí lo había palpado, él sí había estado con él. Su experiencia era: yo lo vi, yo lo escuché de primera mano sus mensajes, yo estuve allí cuando él enseñó. Y aunque no lo dice en ninguna de sus escritos, no lo manifiesta a nosotros ahora sabemos que si alguien metió la pata, coloquialmente hablando, fue Pedro, ¿cierto? ¿No? Era el que más habló, era el que más la regó, no sé si era por ese ímpetu, ese carácter que él tenía, pero ahí estuvo. Y pudiéramos decir, estuvo muy bien. Ahora, permítame contestar algo. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de Dios? ¿Cómo una persona puede estar segura de que ha nacido de Dios? Puede estar segura de que no simplemente está viniendo a la iglesia, pero que ha nacido de Dios. Tengo una lucha con esta doctrina del nuevo nacimiento, con esta enseñanza tan rica en el Nuevo Testamento acerca de nacer de nuevo. Casi cuando un predicador dice que va a hablar del nuevo nacimiento, casi automáticamente la gente se bloquea para decir: no tengo nada que escuchar del nuevo nacimiento, porque yo ya nací de nuevo. Mucha gente dice: ¡ay, eso es para los nuevos que vinieron hoy! Eso es para los que van llegando a la iglesia. A mí háblame del Apocalipsis. A mí háblame de Ezequiel, dicen otros. No, escucha bien. El día que Dios tuvo misericordia de nosotros, de ti y de mí como pecadores, hay dos cosas que se unieron. Se unió el gran amor de Dios y se unió la fe. La fe que preciso es un regalo de Dios para nuestras vidas. Si una persona por sus propias fuerzas o por sus propias pistolas, como decimos, pudiera buscar a Dios, nunca lo buscaría. Nunca. Lo primero que Dios tiene que hacer con un pecador, mira, literalmente, así lo tenemos que entender, cuando nosotros compartimos el Evangelio a una persona, literalmente es como si te fueras aquí al panteón que tenemos cerca, te subieras arriba de una lápida y les comenzaras a predicar en el panteón. ¿Qué es eso? Eso se llama predicándole a los muertos. ¿Quién te va a escuchar de ahí? Pues a lo mejor de allá detrás de una cruz sale un borrachito y dice: ¡ay, qué bueno que viniste! ¿Sí? Literalmente, cuando tú y yo predicamos el Evangelio, literalmente le estamos predicando a muertos. Literalmente. Estás predicándole a muertos. Entonces, no te enojes
A ver, la gente, ya conmigo, fui y le prediqué a mi familia, nadie me peló. ¿Qué querías? Si están muertos. ¿Te das cuenta? No te puedes enojar porque no te escuchen. Están muertos. No te van a escuchar. El gran milagro de la salvación de Efesios nos lo aclara hermosamente. Dios tiene que llegar, ¿sí? Dios se nos tiene que adelantar. Dios se tiene que adelantar al proclamador o al predicador del Evangelio. Dios se nos tiene que adelantar y hace el gran milagro de esto. Les da vida. Los resucita de la muerte. En eso llega el predicador o la predicadora o quien va a compartir el Evangelio y les proclama el Evangelio. El segundo regalo que Dios le da a esa gente es que por medio de su gracia, Dios los capacita con fe para creer el mensaje. Entonces, por favor, si tú eres de esos que llevas tus grandes cuentas, 20 salvos, 30 salvos, 40 salvos, deja de contarle, porque no se están convirtiendo porque tú seas un gran predicador. Se están convirtiendo porque Dios los está resucitando, y si una burra viniera y les predicara el Evangelio, ellos se van a creer, porque Dios está teniendo a bien resucitarlos y darles vida juntamente con Cristo. Y entonces el mensaje les es proclamado, de acuerdo a lo que Pablo dice ahí en Romanos 10. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les anuncie el mensaje? Entonces aquí está, por un lado, lo que Dios hace, lo que uno como proclamador del Evangelio hace, y lo que la gente, en una respuesta a lo que Dios previamente ya ha hecho con ellos, hace: creer. Pero esa acción de creer en el regalo de Dios es dado por Dios mismo. De nuevo, Juan utiliza la palabra creer que ya utilizó en el Evangelio, en aquella maravillosa historia que tenemos de Jesús hablando con Nicodemo, y regresamos al verso 7. No te maravilles, le dice Jesús a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, no podemos equivocarnos. A veces la gente dice, me es necesario ir a la iglesia. ¿Se da cuenta? Me es necesario ir a esta conferencia. Me es necesario ir a este estudio. Me es necesario ir a este campamento. Me es necesario ir a esta reunión en el hogar. Me es necesario ir a esta reunión de parejas. ¡No! Te es necesario, dígalo conmigo, nacer de nuevo. La iglesia puede estar llena de gente que dice, me es necesario ir el domingo a la iglesia. Religiosamente usted puede estar en la iglesia domingo tras domingo, semana tras semana, y pasar una vida de liturgias y de tradiciones religiosas y nunca haber llegado a esta necesidad de nacer de nuevo. Quien ha nacido de nuevo, quien verdaderamente ha nacido de nuevo, dice Juan en este pasaje, ha creído. ¿Qué es eso? Tener una fe que es continua, constante. Quien ha nacido de nuevo seguirá de forma constante a quien lo salvó. Es decir, seguirá a Jesús, que es el Cristo. Quien le hace al loco, irá y vendrá. ¿Sí? A ver, pues vamos aclarando esto. Quien ha nacido de nuevo tendrá una fe continua, una fe constante, tendrá raíces profundas. ¿En quién? En la persona de Jesús, en el Hijo de Dios. Quien no ha nacido de nuevo le hace al loco, va y viene. La enseñanza del Nuevo Testamento es rica y completa sobre el nacer de nuevo. Por lo menos 4 principios, déjenme los revisamos. El nuevo nacimiento es una necesidad. ¿Es una necesidad para quién? ¿Para Jesús? No, es una necesidad para aquel que es un pecador. Una persona no puede entender el reino de Dios. No hay forma en la que una persona pueda entender el reino de Dios
si no ha nacido de ese reino. Ahí en la familia de mi esposa hay una historia. Habían venido unos misioneros a Choice y venían casi cada verano sus misioneros. Algunos de los chicos que traían hablaban español, otros de los chicos no hablaban nada de español y venían en su primera experiencia de misiones ahí a ese lugar del estado. Y entonces habían pasado unas chicas y habían cantado o habían hecho algo, pues habían usado su idioma, el inglés. Y mi esposa tenía un tío abuelo con muchas ilustraciones simpáticas para nosotros en la familia. Y entonces en medio de ese programa pasa a cantar su prima de Paola, y cuando pasa a cantar pasa en español, y entonces ese tío Julián de la familia dice: a esta gringa sí le entiendo. Pues sí, le estaba hablando en español. No puedes entender el reino de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender el reino de Dios porque es una cultura distinta, es un idioma distinto, son creencias distintas, son valores distintos. Entonces, predicadores, evangelistas, gente que tiene esta carga por las misiones, no quieras exigirle a la gente que te crea algo que no puede entender, al menos que Dios haga el gran milagro de que ellos puedan hacer de nuevo. Sí, porque luego nosotros decimos: pero qué torpe es la gente. Ni siquiera, escúcheme bien esto, sin ofender a nadie aquí presente, ni siquiera es torpe, ni siquiera llega torpe, está muerto. Y por eso no puede escucharte. Ahora alguien dirá: pues entonces no les predicamos porque estamos muertos. No, señores, al contrario, hay que seguirles hablando, hay que seguirles predicando, porque nosotros no sabemos la hora, el minuto o el día exacto en el que Dios los va a resucitar. Entonces el nuevo nacimiento es una necesidad. Es una necesidad. Segundo, el nuevo nacimiento es algo espiritual, no es algo físico, es algo espiritual. El nuevo nacimiento no es una reforma de nuestra antigua naturaleza. El nuevo nacimiento no es que Dios llegó a pegarnos una manita de gato. El nuevo nacimiento no es que Dios llegó a maquillarnos. El nuevo nacimiento no es que Dios llegó a peinarnos. El nuevo nacimiento no es que Dios llegó a poner algún implemento en nuestras vidas para que nos veamos bien. Eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un cambio total. Es un nacimiento espiritual. Es algo interno, no es algo externo. El gran daño de la religión en nuestros días, el gran daño de la religión es creer o pensar que esto es así. Mantenga la calma, todo está en orden. Quien tiene que salir va a salir, y los demás estemos atentos a la palabra de Dios. Ok, todos pongamos atención a cada palabra. El nuevo nacimiento es algo espiritual, no es una reforma de nuestra antigua naturaleza, es algo interno. Dios viene y hace algo interno en nuestras vidas. Lo tercero que tenemos que entender es que el nuevo nacimiento es una experiencia real y final. Viene a poner final a nuestra antigua naturaleza. Es algo real, es un entendimiento real. Algo ha sucedido y eso ha sido la gran obra de Dios. La gran obra de Dios sobre nuestras vidas. Muertos siendo resucitados. Esto es real. Esto es definitivo. Esto es la acción final de Dios en nuestras vidas. Aunque una persona que ha nacido de nuevo tendrá que ser santificada, tendrá que pasar por un proceso, la obra de Dios es algo real. Número 4, el nuevo nacimiento es una vida totalmente nueva. Una vida totalmente nueva. Se dice que cuando un niño llega a un hogar, literalmente la vida de sus padres incipientes cambia totalmente. ¿Se acuerda cuando llegó su hijo al hogar, su primer hijo, si es que tuviste varios? Todo cambió. Te movieron los horarios.
Se movieron las disciplinas, los límites que tenías en el hogar, bueno, si los tenías. Si eras de los papás que llegaban a cualquier hora al hogar, a las 2, 3 de la mañana, ahora los niños que hacen que a las 10 de la noche ya estés ahí dormidito y con tu cobijito. Y si los niños salieron con cargador integrado, y son de esos niños que y a las 2, 3 de la mañana, pues entonces el reloj de los padres está completamente alterado, ¿cierto? Y todo es algo nuevo. Cada logro que ese niño o ese bebé tiene es algo nuevo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y uno como padre primerizo está en cada logro, ¿no? Está en cada logro. Ya se tomó 3 zonas sobre el lecho. Pobres papás no saben que esa onza de más que se está tomando con el paso de los días, la lata se va a ir haciendo más chiquita. No saben lo que están diciendo, porque estamos tontos. Cuando uno es padre primerizo está tonto, no le va hasta que va viendo el final de la semana. ¿Y por qué el dinero se puede más? Pues ahí está, ¿no? Uy, cuando comienza a gatear, cuando el niño comienza a gatear, wow, dicen, ¿no? O el niño está dando su primer pasito y se tiembla todo y el padre dice, mi hijo ya corre. No, apenas está dando sus primeros pininos, sus primeros pasos, pero tú ya lo ves como un gran logro. Mira, el nuevo nacimiento a la vida espiritual es algo totalmente nuevo y desconocido para nosotros. Por eso es que cada paso que damos, cuando oramos y Dios contesta nuestras oraciones, ¿recuerdan cuál fue la primera oración que Dios contestó cuando usted hizo su primera oración? ¿Se recuerda eso o no se recuerda? ¿No? Cuando tú llegas al conocimiento de la oración y comienzas a orar y Dios te contestó la oración, híjole, tú ya te crees un gigante de la oración. No es así, pero son logros que uno va teniendo. Les voy a contar algo bien carnal, pero fue mi primera oración contestada. Iba con mi papá de aquí a Obregón y él iba a casar a una pareja sábado de la noche y yo iba con una tremenda hambre. Los que me conocieron era cuando estaba en mi edad de adolescente mutante y estaba así y yo tenía una hambre, por ahí en el carrizo me empezó un hambre horrible. No hacíamos Obregón, Señor, dije, mándale hambre a mi papá. Y ahí en Navajoa, poquito antes de que llegáramos a Navajoa, había un restaurante lavajeño, nunca lo voy a olvidar. Dijo, papá, ¿no te gustaría comerte un cóctel de camarones? No, dije yo. Y ahí entendí la oración contestada. Esa fue mi primera oración contestada. Era carnal, netamente carnal, pero los camarones me supieron a gloria. Entonces, en la vida espiritual así pasa. Cuando uno comienza a saber para qué es la oración, por qué tengo que leer la Biblia, por qué tengo que compartir el Evangelio, y Dios te comienza a contestar, tú te la crees como un bebé, ¿cierto? Porque es algo totalmente nuevo, es algo totalmente desconocido. Entonces, ¿por qué podemos saber que hemos nacido de nuevo? Número uno, porque teníamos una profunda necesidad de ello. Reconocemos ahora que el nuevo nacimiento es algo espiritual. Reconocemos que fue algo real y final de parte de Dios en nuestras vidas, pero reconocemos que hemos sido introducidos a una nueva vida, que es algo totalmente nuevo para nosotros. Entonces aquí está lo primero: el que ha nacido de nuevo cree. Número dos, lo segundo que Juan dice en este pasaje es que alguien que ha nacido de Dios siente amor por Dios, pero también siente amor por sus hermanos, por aquellos que también como él han nacido de nuevo. Juan dijo en lo que ya hemos leído, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Una señal, quizás esto de creer en Jesús, es una señal muy interna. ¿Cómo sabes que crees en el Señor? Es algo interno. Es algo que solo tú y Dios lo pueden saber. Cuando tú crees en alguien, solo tú y Dios pueden saber esto. Entonces aquí está. La primera señal sería algo interno, algo que quizás no es visible para nosotros, ¿cierto?
Pero aquí hay una segunda señal de alguien que ha nacido de nuevo. Y esta señal sí puede ser visible, porque amor por Dios y amor sobre todo por nuestros hermanos es algo muy visible. Es quizás la señal más visible del nuevo nacimiento. Es la forma como tú y yo brindamos amor por nuestros hermanos. Entonces observe algo, porque la progresión de esta segunda evidencia es muy clara. Mientras más amas a Dios, ¿cuál crees que será el resultado con respecto a tus hermanos? Más amor tienes para con tus hermanos. Mientras menos amas a Dios, entonces ¿cuál crees que es el resultado? Menos amor podrás dar para tus hermanos. Entonces queda claro que aquella persona que ha nacido de nuevo mostrará un amor para aquellos que como él también han nacido de nuevo, y la Biblia los llama, o el Nuevo Testamento los llama hermanos. Es decir, al momento de nacer espiritualmente, somos incluidos en una familia en la que no hay diferencia de raza, no hay diferencia de posición social, no hay diferencia de educación. En esta familia todos somos hermanos y hemos sido salvados por este mismo Mesías, este mismo Cristo, este mismo que ha sido ungido por Dios para salvarnos. Y bueno, ya hemos leído este pasaje en repetidas ocasiones durante esta serie. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis o practiquéis el amor unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En esta connotación, la Biblia está hablando del amor entre hermanos, el amor que debe manifestarse entre personas que han nacido de nuevo, que han pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que han pasado de la muerte a la vida. Lo que tiene que distinguirnos es el amor. Un amor genuino que viene de Dios. Un amor real que viene de Dios y que se verá acompañado del amor por los hermanos. Ahora permítanme decirle algo. Como humano, yo soy incapaz de amar a la altura de este mandamiento. Y te tengo noticias. Como humano, tú también eres incapaz de amar a otros a la altura de este mandamiento. Y alguien pudiera decir, ¿y entonces cómo le hacemos? Pues es que para llegar a este amor tuviste que haber nacido de nuevo, porque solo Cristo te puede dar su gracia y su favor para amar a esta altura. En este sentido, Juan una y otra vez durante toda la carta entreteje dos cosas, y tenemos que entenderlo. Fe y amor son inseparables. Fe en que Jesús es el Cristo de Dios, es el ungido de Dios, es inseparable del amor que debemos experimentar unos por otros. Porque mira algo, este amor al que Juan está haciendo mención no son palabras. Este amor son verdaderas acciones. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo cuando practico este mandamiento? Porque no amo de palabra, amo con acciones verdaderas, las cuales se manifiestan al obedecer su palabra. Al obedecer su palabra. Entonces, la fe en el Hijo de Dios tiene que venir primero. Y quiero quizás romper uno de los paradigmas más difíciles de romper en nuestra mente. La fe tiene que venir primero, y entonces el fundamento del amor bíblico, que es un amor puro y genuino,
Si esto no es así, solo tendremos un amor idólatra. Uno de los paradigmas muy incrustados en la iglesia es que el amor viene por delante. Escúchame bien, yo no soy un enemigo del amor, pero bíblicamente lo que viene por delante no es el amor, lo que viene por delante es la fe. Una vez que el fundamento de la fe ha venido a tu vida, entonces tú obedecerás los mandamientos de Dios. Y uno de esos tantos mandamientos de Dios es que nos amemos los unos a los otros. En estas iglesias hippies, donde el amor y la paz van por delante, se olvidan que lo que da raíz al amor, ¿qué es? La fe. Entonces no hay enseñanza, no hay doctrina, no hay un fundamento sólido, pero la gente se siente cómoda porque dice, encontré un lugar donde me aman. Permítame decirle algo, usted encontró un lugar donde lo aman, sí, encontró un lugar donde lo aman idólatramente. Es decir, donde le van a decir lo que usted quiere escuchar. El día que usted quiere escuchar que es hermoso, curiosamente va a llegar alguien y te va a decir hermoso, y no va a ser el pechocho. El día que tú quieras escuchar qué bien te ves, ahí va a estar alguien que te diga qué bien te ves. Y todo eso causa una falsa creencia de que llegaste al lugar correcto. Escúchame bien, si tú ibas a uno de estos campamentos hippies en los años 60, 70, ahí te decían que te amaban también, y ahí te decían que eras hermoso, y ahí con un poquito de marihuana te decían otras cosas y hacían otras muchas cosas, y eso en nada honraba la verdad y honraba a Dios. Aquí está el apóstol del amor, como muchos lo han llamado. Aquí está el hombre del que muchos pudieran pensar que es el hombre que más habló del amor en el Nuevo Testamento. Y él nos está diciendo algo. La fe en el Hijo de Dios es la raíz del amor bíblico. Un amor que es puro, un amor que es limpio y un amor que no busca absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces tenemos que romper ese paradigma. Antes de que la iglesia sea una entidad neta o puramente de amor, antes de eso la iglesia tiene que ser una entidad de fe. Tiene que ser un lugar donde nuestras verdades y nuestros valores están arraigados en la persona correcta, en el Hijo de Dios. Y entonces, cuando hemos creído la verdad, obedeceremos la verdad, y el mandamiento es ámense los unos a los otros. Entonces, primero fe, después amor, como fundamento fe. El amor, entonces, que es perfeccionado en este sentido, producirá obediencia gozosa. Cuando has llegado a ese punto en que el amor se va perfeccionando, el resultado, el producto, será una obediencia gozosa. Es gracias a este amor que recibimos del Padre que somos dotados. ¿Para qué somos dotados? Somos dotados para obedecerlo. Para obedecerlo. Si regresaras a leer los 4 capítulos anteriores de esta carta, te darías cuenta de algo. La obediencia es la única prueba del amor. No está en sus notas, pero pónganlo ahí en algún momento de sus notas, en algún lugar de sus notas. Si tú regresas y lees capítulo 1, 2, 3 y 4 de esta carta, resumirías algo. La obediencia u obedecer a Dios es la única prueba del amor. Es la única prueba del amor. Y esta expresión nos introduce a la tercera evidencia de que alguien ha nacido. De que alguien ha nacido de nuevo. La tercera evidencia es que obedecerá y cumplirá. Obedecerá y cumplirá los mandamientos de Dios. Usted sabe la gran cantidad de personas que a un pastor le puede
en algún momento de su vida nos pueden decir, es que no puedo obedecer a Dios en este particular. Es que no puedo obedecer a Dios en este mandamiento. Usted sabe las veces que a mí me lo han dicho muchas veces. No puedo obedecer a Dios en este mandamiento. Pues déjeme le digo algo. Alguien que es nacido de Dios obedece y cumple los mandamientos de Dios. Observa lo que dice el verso 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y escuchen esta expresión increíble, única en la Biblia: y sus mandamientos no son gravosos. La tercera evidencia del nuevo nacimiento en la vida de un creyente es la obediencia. Solo quien es nacido de Dios, solo quien ha nacido de nuevo, puede obedecer con gozo y con libertad. Ahora, ¿cuál es el contexto implícito del pasaje para este mandamiento? El contexto inmediato de este pasaje de obedecer y cumplir los mandamientos serían dos. Número uno, cree que Jesús es el Cristo. Número dos, ama a otros que han nacido de nuevo. Si tuviéramos que decir exactamente a qué Juan se está refiriendo cuando dice guarden sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, dos cosas: cree en el Señor Jesucristo, ama a tus hermanos, ama a quien ha nacido de nuevo también, al igual que tú. Eso sería lo más preciso, exacto con respecto a este pasaje. Entonces, ¿qué es guardar los mandamientos? Guardar sus mandamientos habla de obedecer constantemente a Dios. Eso es guardar los mandamientos, obedecer constantemente a Dios. Ahora, esta palabra constante ha surgido dos veces, ¿se dan cuenta? Primero, cuando nos dice que debemos creer, la expresión original es una fe que es constante, continua, que permanece. Ahora, cuando se nos habla de guardar sus mandamientos, se nos dice que es una obediencia constante, continua, que permanece. Ahora, quien más abonó a este tema de guardar los mandamientos, curiosamente, precisamente, fue Juan como evangelista. Miren Juan 8, 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Observen que es creer en él, los que habían creído en él. Entonces dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra. Aquí están ligadas las dos cosas: creer de manera continua en él, obedecer de manera continua su palabra. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15: si me amáis. ¿Qué iban a hacer los discípulos que aman a Jesús? Guardar mis mandamientos. Señor, es que yo te amo. Usted ha escuchado a mucha gente decir que ama a Dios. Yo sí. Es más, aquí mismo, ni siquiera nos tenemos que salir. Nomás cuando cantamos, ahí escuchas balbuceos y la gente dice, Señor, te amo. ¿Sí? Yo mismo lo he dicho. Señor, te amo. Y aquí en este pasaje es como si el Señor nos estuviera diciendo, no me lo digas más. Obedece, guarda mis mandamientos. Por eso decimos que la forma más pura, más precisa de adorar a Dios no es si lo haces con una guitarrita, si lo haces con un pianito, no es si tienes toda una orquesta que te acompaña. La forma más pura y nata de adorar a Dios es que obedezcas sus mandamientos, es que guardes sus mandamientos. La palabra griega para guardar es tereo, significa guardar, proteger, cuidar, observar con detenimiento y procurar con diligencia. A eso es lo que Jesús se refería cuando usó la expresión guarda mis mandamientos. Guárdalos, protégelos, cuídalos, obsérvalos con detenimiento, procura con diligencia obedecerlos.
mandamientos de Cristo son guías confiables para guiar nuestro peregrinaje aquí en la tierra. ¿Qué es lo que un discípulo que sabe que su verdadero hogar no está aquí en la tierra, sino está en el cielo, hace con los mandamientos? Que mientras los guardamos, mientras los cuidamos, ellos, los mandamientos de Cristo, son guías confiables para nuestro caminar aquí en la tierra. Si tú los obedeces, si yo los obedezco, entonces seremos guardados por Dios y llegaremos a salvo a la casa del Padre. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es, ¿quién? El que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezco en su amor. Jesús no te está pidiendo algo aquí que Él no haya hecho. Jesús nos está afirmando y nos está diciendo: yo los envío, yo los mando a que ustedes puedan guardar los mandamientos del Padre, así como yo mismo los guardé o los he guardado. Ahora permítame tomar esa expresión de Juan. Sus mandamientos no son gravosos. Esta expresión gravoso se refiere a un espíritu que no actúa de forma gravosa. Es decir, lo que Juan nos está llamando es que el que ha nacido de nuevo tiene una obediencia dispuesta y gozosa, jamás quejumbrosa. Lo repito, es una obediencia dispuesta y gozosa, jamás quejumbrosa. ¿Cómo una persona hace para obedecer los mandamientos de Dios de forma que sus mandamientos no son gravosos? Pues lo hace de una manera dispuesta, lo hace con gozo y no se queja. Pues yo sé que muchos no van a poder decir amén. Digan nomás ahí. Juan no está diciendo aquí que los mandamientos de Dios sean fáciles de llevar a cabo. No es lo que está diciendo. No está diciendo que sean fáciles de obedecer. Los mandamientos de Dios tendrán un costo en nuestras vidas. Y el mayor costo que los mandamientos de Dios tienen en nuestras vidas al practicarlo tiene que ver con morir a lo que mi carne me demanda. Por ejemplo, un mandamiento, veamos algunos mandamientos del Señor. Hospedaos los unos a los otros. Y mi carne dice: ¿y por qué otros que no sé si se van a venir a dormir en mi carne? ¿Se dan cuenta? El otro que dice: orad unos por otros. ¿Y por mí cuándo van a orar? Por mí nunca nadie ora. Pero bueno, pues voy a tener que orar porque el pastor está diciendo. ¿Te estás quejando? ¿Te das cuenta? Entonces en ese momento los mandamientos de Dios están siendo gravosos para tu vida. Amaos los unos a los otros. Pero le saco la vuelta al hermano que a la 1 de la tarde llegó a la iglesia y que venía en bicicleta en agosto cuando teníamos 40 grados afuera y aquí estábamos a 22. Y luego no sé si se puso desodorante. Te estás quejando. ¿Se da cuenta? Entonces, alguien que ha nacido de Dios obedece y guarda los mandamientos que Dios nos ha dado y lo hace con gozo, dispuesto, pero a esto tenemos que agregarle algo: sin quejarse. Entonces, si tú vas a obedecer a Dios y yo voy a obedecer a Dios, la manera como Él demanda que nosotros hagamos esto es que sea sin queja. Ahora, eso de que los mandamientos de Dios eran no gravosos marcaba
completa diferencia con la idea que los fariseos tenían de los mandamientos. Los fariseos habían tratado de imponer unos mandamientos imposibles de llevarse a cabo, a los que Jesús mismo en algún momento de su ministerio llamó la atención a los hombres y dijo: ustedes son más obedientes a las tradiciones y a los mandamientos de los hombres, son más fieles a ellos que a los mandamientos de Dios. Miren Mateo 23:4, hablando de esta posición de los fariseos: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. ¿Qué hacían los fariseos? Ponían mandamientos a los hombres pesados, que Jesús mismo los llama cargas pesadas y difíciles de llevar, y iban y se las ponían en los hombros a los judíos. Pero observen al final lo que Jesús dice: pero ellos ni con un dedo quieren mover. ¿Qué era lo que no querían mover? Las cargas pesadas. La carga de la religión es siempre el hombre tratando de agradar a Dios. Esa es la mayor carga de la religión en cualquier momento de la historia. El hombre tratando de agradar a Dios, y normalmente la forma como el hombre trata de agradar a Dios es a través de su carne, con esfuerzos carnales. Lo que los fariseos habían añadido en ese tiempo, entre la última hojita del Antiguo Testamento, Malaquías, y la hoja que los separa con Mateo. Ustedes en sus Biblias encuentran ahí una hoja blanca, quizás 2 o 3, y en algún momento dice el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Ha llegado a ese punto? Entre esas hojitas blancas, que pueden ser 1, 2 o 3 que están allí, este es el tiempo que se conoce como intertestamentario. Aproximadamente en estas hojitas hay entre 380 y 400 años de historia. No hubo voz profética. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías, el primero y el último profeta del Nuevo Testamento, en ese sentido de voz profética, aunque entendemos que hubo profetas en el libro de los Hechos, fue Juan el Bautista, ¿sí? Pero en ese tiempo hubo 380, 400 años, donde la secta de los fariseos tomó una fuerza y un vigor increíble, y ellos tomaron muchos mandamientos que impusieron, eran cargas que imponían a la gente, que eran difíciles de llevar, y Jesús está aclarando algo aquí: son como piedras puestas sobre ellos, pero ustedes no están dispuestos ni siquiera a mover estas piedras con un dedo. Como aquel día que cuando llegaron a una casa, los fariseos le dijeron a Jesús: tus discípulos no se lavan las manos. Y alguien pudiera decir: pues ¿qué representaban a la Secretaría de Salud? No, había una tradición, un mandamiento que ellos habían inculcado en esos 380, 400 años. Era un ritual antes de sentarse a la mesa. Te tenías que lavar las manos 7 veces. Aquí habemos unos que no nos la lavamos ni una vez al día. Y estás ahí con el niño: te tienes que lavar las manos antes de comer. ¿Y tú? Te dicen, cuando ya se dio cuenta que eres como un fariseo, andas poniendo descargas ahí que tú ni puedes mover un dedo para hacerlo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se la lavaban 7 veces? Bueno, ellos creían o decían eso: si acaso has pecado en algún momento del día, te lavas tus manitas con agua y con jabón, y lo haces 7 veces, y en algunas de esas veces tu pecado va a ser perdonado. Mira qué manera tan suave de perdonar pecados. Si eso fuera real, hermanos, algunos tendríamos que lavar la lengua 7, 8, 9, 10, 15 veces. No era así. Era una tradición de hombres. No era de la Secretaría de Salud, que ellos traían la onda de lavarse las manos. Era un mandamiento de hombres. Ellos pensaban que serían purificados a través de este proceso, pero no era así. Ese era un mandamiento gravoso. Era una carga gravosa sobre los hombres de aquel día. Eran difíciles de cumplir, eran vistos como algo que requería algo
extraordinario de parte del hombre. Pero veamos el contraste con Jesús. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. ¿Qué iban a hallar? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vean el contraste entre Jesús y los fariseos. Lleven mi yugo, dice Jesús, pero observen esto, aprendan de mí. Es decir, él sí estaba dispuesto a mostrar el cumplimiento de los mandamientos del Padre con su propia vida. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces, dice, encontrarán descanso. La persona que realmente ha puesto su confianza en el Señor, como un discípulo, alguien que ha nacido de nuevo, descansa en lo que la palabra de Dios nos enseña. Toma la palabra de Dios como un libro de mandatos, decretos, principios, estatutos que están ahí para obedecerse. No como un libro de sugerencias que se puede cuestionar o se puede desobedecer. Abra su Biblia en Deuteronomio 30, verso 11 al 14. Vaya ahí al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 30, verso 11 al 14. Regáleme 12 o 13 minutos y terminamos. Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, en el tiempo de Israel, observen, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que lo cumplas. Este es un pasaje bien manoseado en nuestros días. Este pasaje lo usan como una varita mágica. Cerca de ti está la palabra, está en tu corazón, está en tu boca. Entonces tú declara todo lo que quieras y el Señor te la tiene que decir. No, no y no. No. ¿Qué es lo que se iba a cumplir? ¿Qué es lo que se iba a cumplir? La palabra de Dios cuando la obedeciéramos. La palabra de Dios, lo que Dios ha señalado como un mandamiento, al tú y yo obedecerlo, es lo que se va a cumplir. Este no es un pasaje, aquí no cabe un BMW, aquí no cabe un Lamborghini, aquí no cabe una mansión, aquí no caben las vacaciones deseadas. Aquí lo único que cabe es tu disposición como hijo de Dios y mi disposición como hijo de Dios para obedecer sus mandamientos. ¿Qué es lo que hacen las leyes y los mandamientos de Dios? Hermanos, las leyes y los mandamientos de Dios nos protegen, nos guardan. Cuando tú y yo guardamos sus mandamientos, cuando tú y yo guardamos lo que Él nos ha dicho que obedezcamos, somos guardados por Dios, somos protegidos por Dios. Ahora quiero alentarte y animarte a algo. Dios jamás nos demanda algo sin darnos la fortaleza necesaria para obedecer. La Biblia está llena de mandamientos que cuando tú los lees y cuando yo los leo, a la par Dios nos fortalece para poder obedecerlos. A la par Dios nos fortalece. Lo segundo que quiero animarte es la respuesta a sus mandamientos fluyen de nuestro amor por Él. No hay tarea demasiado pesada para el amor. No hay tarea demasiado pesada para el amor. Sus mandamientos son la oportunidad para mostrarle a Dios que le amamos. Había un viajero en una ciudad
y estaba observando que había un niño que todas las mañanas, en el punto donde él tomaba el tren para ir a su trabajo, había un niño que pasaba y todas las mañanas llevaba sobre sus espaldas a un pequeño y iba cargándolo. Pasaron las semanas, pasaron los meses y pasaron los años y el pequeño iba creciendo, pero todos los días ese niño fielmente lo llevaba sobre sus espaldas. Y un buen día este viajero detuvo al chico y le dijo: hijo, ¿por qué es que llevas esa pesada carga día tras día sobre tus espaldas? Y el chico volvió y le dijo: no es ninguna carga, es mi hermano. El amor nos capacita para que los mandamientos de Dios no sean una carga. El amor nos capacita para que los mandamientos de Dios se conviertan en un deleite en la vida de un creyente. Mira lo que Pablo decía en Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, ¿en qué se deleitaba Pablo? Me deleito en la ley de Dios. El hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El que ha nacido de nuevo. No es mi carne, no es tu mente, no es el hombre carnal, no es esta naturaleza vieja o pasada que mora dentro de nosotros. Es el hombre interior el que se está deleitando en la ley de Dios. Entonces tú puedes estar en enfermedad, tú puedes estar en escasez económica, tú puedes estar en medio de un problema, tú puedes tener una cara de tristeza por lo que estás pasando, pero tu hombre interior se está deleitando en la ley. Y por eso decimos que en la vida de un creyente, gozo y tristeza pueden cohabitar. Gozo en el hombre interior, tristeza en mi carne. Porque mi hombre interior se está deleitando en la ley de Dios. Es por medio de la obediencia que nosotros mostramos total fidelidad a Dios de lo que somos y de lo que tenemos. Toda la creación, hermanos, obedece la voluntad de Dios, con excepción del hombre. El sol sale en el momento que Dios dice sal, la luna, las estrellas, las estaciones. Miren lo que el Salmo 148:8 dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad. ¿Qué dice? Que ejecuta su palabra. ¿Te acuerdas de Hebreos 11 cuando nos está hablando de cómo Dios formó este universo? ¿Por medio de qué? Por su palabra. Le obedeció todo. Le obedeció. Pero el hombre se resiste. Quizás tú ahora mismo te estás resistiendo. Déjame te regalo este extra, la historia de Jonás. La historia de Jonás es muy rica en este sentido. Si tú vas a este libro de Jonás, todos obedecían a Dios, menos Jonás. El viento obedeció a Dios, las olas obedecieron a Dios, el pez obedeció a Dios, el rey de los ninivitas obedecieron a Dios, los ninivitas obedecieron a Dios, hasta los animales de Nínive obedecieron a Dios, aún la planta y un pequeño gusano obedeció a Dios, menos el profeta Jonás. El hecho que sus mandamientos no sean gravosos tienen que llevarnos a entender, al entendimiento de ti y de mi parte, que de nada sirve una obediencia forzada o de mala voluntad. Y como padres lo vemos a cada momento. El niño que está brincando, jugando y que le hemos dicho tranquilo, quédate quieto. Y el niño ahí está brincando, que te quedes quieto. Que ya. Al final tu autoridad gana, tus decibeles ganan y el niño se sienta sobre donde tú lo quieres tener. El niño se sienta ahí y tú te volteas y el niño. Y por fuera el niño te está diciendo estoy sentado, pero si hubiera unas bocinas aquí en su pecho o su boca pudiera gritar y el niño te dijera ya me subí a un brinca y voy como en el tercer metro de altura y tú ni cuenta te das. Así somos con Dios.
nada sirve que tú digas estoy obedeciendo a Dios si lo estás haciendo con mala actitud, si te estás quejando. Hermanos, es algo tan práctico eso. Es como el que toma la Biblia de Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar, gloria a Dios, yo voy a ir al día siguiente. Y tú sales y te vas a predicar, Señor, quítame los mosquitos. No te crees. Ahí te quiso mandar el Señor, te quiso mandar esos mosquitos también. Señor, que no llueva, que no llueva. Porque voy a ir a predicar. Y si quiere que llueva el Señor, no te quejes. No te quejes. En cambio, manifestamos nuestro amor por Dios y su santa palabra cuando le obedecemos. Entonces, hermanos, si sus mandamientos no son gravosos o no deben ser gravosos para alguien que ha nacido de nuevo, ¿cuál sería el contraste? ¿Cuál sería la diferencia? Deben ser deseables. Para alguien que ha nacido de nuevo, practicar o vivir los mandamientos de Dios, debe ser algo deseable. Debe ser algo donde encontramos deleite en el Señor. ¿Saben esta pareja que les platicaba unos minutos atrás? 7 años en Turquía predicando el Evangelio. Y al final de 7 años, casi por salir a un año de descanso en las misiones, un alma por fin alcanzada. El Salmo 119 se encuentra en el centro de la Biblia. Es el capítulo más largo de toda la Escritura y su tema principal es la obediencia a la palabra de Dios. Ve ahí y ahí vamos a terminar. Ve a tu Biblia al Salmo 119 y vamos a leer los siguientes versículos. Y observa en estos versículos cómo el salmista encontraba un deleite en la palabra. Cómo el salmista encontraba un deleite en la palabra. Este es uno de los capítulos más sorprendentes que exaltan el ministerio de la palabra de Dios. No sé si este año o no sé si a principios del próximo año, si Dios lo permite, pero voy a predicar una serie de 25 mensajes en el Salmo 119. Porque quiero que usted y yo apreciemos el valor que la palabra de Dios da a la propia palabra de Dios. Y observe nada más estos versos como una probadita de lo que el Salmo 119 dice. Verso 14, me he gozado en el camino de sus testimonios más que de toda riqueza. Ajá. Verso 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Verso 24, pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y qué? Y mis consejeros. En el país del norte que tenemos acá en los Estados Unidos, que se llama una nación cristiana, que en las últimas décadas esto ha cambiado totalmente, a eso de que son una nación cristiana le tendríamos que agregar un anticristiano, ¿no? Un prefijo a eso. No son una nación cristiana, son una nación anticristiana, por lo menos en las últimas presidencias, pero es común que el presidente tenga a una serie de consejeros. Y muchos de los consejeros, hay diferentes alas en lo económico, en lo político, pero hay una ala, curiosamente, en esos consejeros que son pastores. Entonces a mí el otro día me tocó escuchar a alguien que cuando lo presentaron me dijeron, es consejero del presidente Obama. Y subió a predicar. Y yo creo que este razonamiento sé, si eres consejero del presidente Obama y el presidente Obama está haciendo todas estas series de reformas a la Constitución, como predicador no tiene nada que aportar. Y no fallé, no tenía nada que aportar. Su mensaje era lo más blando, lo más light posible y lo más vendible posible para que la gente estuviera muy cómoda con su mensaje. La Biblia aquí dice que los mejores consejos que tú y yo podemos tener surgen ¿de dónde? De la propia palabra de Dios, de los propios testimonios que Dios nos da. Verso 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Verso 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación.
dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Verso 162. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Y por esa razón amaba al Señor de la ley. Quienes hemos nacido de nuevo debemos experimentar gozo al obedecer a nuestro Señor. La voluntad de Dios debe ser un deleite para nuestras vidas y no una carga. La voluntad de Dios debe ser algo deseable, algo en lo que encontramos deleite para nuestras vidas y no una carga. Entonces concluyo. La fe nos lleva a experimentar la salvación. Esa salvación, ese nacer de nuevo, produce obediencia en nuestras vidas y esa obediencia se expresa amando a otros. Hay una progresión en este pasaje y con esto quiero terminar. Amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, amamos la palabra de Dios. Por eso sus mandamientos no son gravosos. Si tú estás fallando en tu amor por Dios, si tú estás fallando en tu amor por tus hermanos, o si tú estás fallando en tu amor por la palabra de Dios mostrada en principios, estatutos, testimonios, decretos y consejos de Dios, la pregunta que hoy debo hacer para terminar este mensaje es: ¿has nacido de nuevo? ¿Has realmente nacido de nuevo? Señor, oramos en esta tarde que traigas una profunda convicción de la evidencia que Juan nos deja en este pasaje acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Que traigas una profunda convicción acerca de si realmente amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos y amamos verdaderamente tu palabra. En algún momento de mi vida he podido enfrentar una lucha en mi amor por Dios. En algún momento de mi vida he podido enfrentar una lucha para amar a mis hermanos. En algún momento de mi vida he podido enfrentar una lucha para no obedecer tu palabra. Pero cuando he nacido de nuevo, todo esto se ve disipado, porque tú nos das la fortaleza, la gracia y el poder para hacerlo. Aún cuando vamos a tu palabra y tu palabra nos presenta esos pasajes difíciles de entender, de comprender, de asimilar, ahí está tu gracia y tu poder que nos dicen: sí puedes, porque los mandamientos del Padre no son gravosos. Permite que podamos vivir estos mandamientos con gozo, con disposición, sin quejarnos de ellos. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos quejado de obedecer tus mandamientos? Si hacía mucho calor, si hacía mucho frío, si había muchos mosquitos, si no había comida, o si había mucha comida, si no había finanzas, o si había muchas finanzas, si había escasez o había extravagancia. Nuestra carne, Señor, pone pretextos para obedecer tu palabra. Pero yo pido que esta tarde uses ese tiempo para mostrarnos este claro entendimiento. Tus mandamientos no son gravosos, no son una carga pesada que tú estás poniendo sobre nosotros. Tus mandamientos debemos encontrar en los mandamientos deleite al obedecerte. Yo pido que nos den deleite al obedecer la gran comisión de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Yo pido que nos den deleite al orar unos por otros, al hospedarnos unos a otros, al servirnos los unos a los otros, al amarnos los unos a los otros. Que nos den deleite al cumplir tu propósito en nuestras vidas. Que nos den deleite al obedecer tu palabra. Que en esos momentos difíciles de la vida, que seguramente más de uno en esta sala está experimentando, podamos saber que necesitamos una fe constante, que necesitamos un amor constante, pero que también necesitamos una obediencia constante a ti. ¿Cuán necesitados estamos de ti? Invito a
estar de pie. ¿Cuán necesitados estamos de ti? Te doy gracias por tu palabra que nos humilla, por tu palabra que nos redarguye, por tu palabra que nos limpia, por tu palabra que nos santifica. Reconocemos en este lugar toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para instruirnos en justicia, para redarguirnos, para llamarnos a la senda correcta, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado, sea preparado para toda buena obra. Señor, que dejemos de quejarnos, que produzcamos contentamiento en nuestras vidas. Nos has dado tanto, nos has bendecido tanto, nos has llenado tanto. No hay por qué quejarnos, no hay por qué quejarnos. Nos has dado más de lo que como pecadores rescatados por tu gracia merecemos. No tengo por qué quejarme por una mejor casa, no tengo por qué quejarme por un mejor carro, no tengo por qué quejarme por mejores vacaciones, no tengo por qué quejarme por un mejor cheque. Señor, si alguien está en esa condición esta tarde, yo pido que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos permita ver las increíbles y maravillosas bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Que encontremos deleite en tu palabra y que nos demos a ti completamente en vidas consagradas y dedicadas al servicio de Dios. ¿Cómo podremos sentirnos solos, tristes? Oh Señor, qué mediocres hemos sido en muchas ocasiones, qué faltos de agradecimiento, qué faltos de contentamiento hemos sido en tantas ocasiones, cuando tu maravillosa gracia nos ha investido y nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Sella en mi corazón esta palabra, los mandamientos de Dios no son gravosos. Que encontremos como el salmista deleite en tu palabra. Que encontremos como el apóstol Pablo deleite en la ley en nuestro hombre interior. Y tú cuidarás de mí, porque tus mandamientos, al ser guardados y cumplidos, tus mandamientos, tu gracia y tu protección estará sobre nuestra